este día. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar aquí, de traernos con bien, de permitirnos alabarle, bendecirle, exaltarle en esta maravillosa mañana. Entonces, damos gracias a Dios por ese privilegio que tenemos usted y yo. El libro de Isaías, en el capítulo 43, dice: Jehová es el único, no hay nadie más, el único Redentor. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Vamos a tratar de guardar silencio, vamos llegando, nos vamos buscando nuestra sillita y después conversamos, que ya vamos a dar inicio. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos, usted y yo, dice, fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Oremos al Señor para que nos guíe en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te damos gracias una vez más por tu infinito amor y tu misericordia hacia nosotros, Padre Celestial. Gracias, Señor, por la maravillosa oportunidad que tenemos de poder bendecirte, de poder exaltarte, Señor, de poder estar aquí por los medios que tú nos das, Señor, la fuerza, el ánimo, el deseo, porque tu palabra dice que tú eres el que colocas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque aún tenemos aliento de vida para alabar tu nombre, Señor. Te glorificamos, oh Dios, y te exaltamos, porque eres nuestro Salvador, Señor, porque nos has visto con ojo de misericordia, Señor, porque nos has rescatado, Señor, porque nos has trasladado del reino de las tinieblas a tu luz, y esa luz es admirable como lo eres tú, Señor. Por eso en esta mañana, hermanos, les invito a que tengamos este tiempo no para nosotros. Esto es una ofrenda que traemos hoy al Señor. Así que vamos a desconectarnos del celular, de lo que tengamos pendiente en la cabeza, y vamos a colocar este tiempo en manos del Señor para escuchar su palabra, para ofrendarle, Señor, y darle al Señor lo mejor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias. Amén. Bueno, les invito a colocarse sobre sus pies. Más hermoso
cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró, porque el que hace, tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Tú eres grande y digno, oh, tú eres grande y digno de alabar, oh, tú eres grande y digno de alabar, oh, tú eres grande y digno de alabar. Amén. Con nuestra mayor actitud y agradecimiento, seguimos cantándole a nuestro Dios, a ese Dios que adoramos. Amén. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para
palabra del Señor que la mies es mucha y los obreros son pocos. Que el Señor nos ayude cada día a desarrollar la obediencia desde lo que Él ha entregado a usted y a mí para servir en su obra para su gloria. Cantemos esta canción reconociendo este llamado para que podamos ser obedientes, para que podamos escuchar la voz de nuestro Dios. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Dile al Señor, heme aquí, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Nuevamente vamos a cantarle al Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Dile al Señor que te envíe, que nos envíe. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Amén. Gloria al Señor. Padre, en esta mañana, apláudele a Él, que se merece tu mejor aplauso, tu mejor manifestación de agradecimiento y de gloria solo para Él. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre. Ayúdanos cada día a poder escuchar tu voz, Señor. Que los ruidos, Señor, y las distracciones de este mundo efímero y pasajero no entorpezcan, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros aquí, lo que verdaderamente a ti te importa, lo eterno, Señor. Lo demás no cuenta, Señor, para lo que tú nos has creado, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, y guíanos en el resto de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Vamos a pedir a las hermanas encargadas de recoger los diezmos y las ofrendas. Señor, te bendecimos en este día. Gracias, Padre, porque vemos tu misericordia renovada cada mañana, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú eres el Dios de todas las cosas creadas, Señor. Nosotros somos tu pueblo y tú nos has invitado, Señor. Tú nos has hecho hijos tuyos a través de la adopción por medio de Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque tú exiges de nosotros toda nuestra vida, que todo nuestro ser es rendido a ti, ha sido comprado con precio de sangre a través de Cristo, Señor. Nosotros agradecemos por todo lo que tú haces, agradecemos por todo lo que tú nos has dado, Señor. Como consecuencia de esto, somos obedientes, Señor, participando
en medio de la expansión de tu reino, en medio de la gran comisión, en medio de las plantaciones de iglesias, Señor. Por eso, Señor, nos regocijamos en poder participar, no solamente orando, sino también dando. Y por eso, en el nombre de Jesús, toma estos diezmos y ofrendas que estamos entregando a ti en agradecimiento, en obediencia, con mucho gozo, Señor, para que tú los uses de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Y tu iglesia que estás formando, que estás estableciendo, sea cada vez más llegando a todos los lugares en donde no ha llegado aún el Evangelio. En el nombre de Jesús, multiplica, Señor, estos diezmos y ofrendas para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, y ese Dios que provee, le vamos a volver a cantar que Él es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Buenos días, hermanos. Hace unos días escribí a algunos hermanos, sí, somos pequeños, pero Él es grande. Y en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud. ¿De qué? De la deidad. Y ustedes están completos en Él. Amén. Gracias al grupo Alabanza por guiarnos en este tiempo de adoración. Nos deleitamos en la presencia del Señor. Bienvenidos todos. ¿Qué tal si leemos esto que está ahí en la diapositiva? Ayer tuvimos nuestra primera reunión con el liderazgo de la iglesia, con esta comunidad que el Señor ha provisto a la iglesia. Después de bienvenidos todos, ¿qué dice? Leamos: somos una iglesia saludable con visión de multiplicación. Esa es la expectativa divina, es lo que vemos en las Escrituras. Ese es el Dios que adoramos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos, hermanos,
Y como familia agradecemos al Señor por su cuidado y protección en estas 2 semanas larguitas de vacaciones. Ya regresamos con la suegra también. Estamos aquí contentos de estar en medio de ustedes, dispuestos a servirles y a servir al Señor. Muchas gracias por todas sus oraciones. Miren el siguiente anuncio. Después del servicio tenemos nuestra primera asamblea ordinaria para los miembros oficiales de la iglesia. Una asamblea muy importante para conocer toda la proyección ministerial, presupuestal, recibir informes, informe contable. Bueno, creemos que esta asamblea es parte de nuestro servicio a Dios. No lo veamos como algo obligatorio, pesado, no. Es celebrar lo que el Señor nos ha permitido hacer. Y es celebrar también lo que podemos hacer por su gracia y su espíritu. Esta es, como dijo Jesús, los negocios del Padre, ¿verdad? En los que hoy nos vamos a concentrar. Siguiente anuncio. Bueno, hermanos, les animamos, de verdad, les animamos a inscribirse. Estamos orando por esta temporada de los GEN 2025. Ya tenemos el material, estamos pensando en la dinámica. Seguramente va a variar un poco la dinámica del trabajo, pero lo más importante es que podamos inscribirnos para participar de esta temporada de grupos de edificación mutua. Cambios profundos. Cambia tu manera de cambiar. Al Señor le interesa todo eso que no se ve, como el iceberg ahí que se ve solamente un poquito, ¿verdad? Pero al Señor le interesa llegar a lo más profundo de nuestros corazones y generar cambios desde adentro en nuestras motivaciones, relaciones y corazones. Todos ustedes están invitados a inscribirse en la temporada GEN 2025 con Amanda, con nosotros los pastores. Ya estamos en el proceso de inscripciones. Y por último, bolis. El Diaconado de Acción Social ha preparado unos deliciosos bolis para colaborar con este ministerio. Recuerden lo siguiente: vamos a estar terminando más o menos a las 10:45. 15 minutos para saludarnos y disfrutar del boli. A las 11 de la mañana, los miembros oficiales van a estar aquí para la asamblea. Los miembros, no se preocupen, que va a haber una meriendita ahí en la mitad de la reunión para que aguantemos en esta jornada administrativa. Yo les invito a estar de pie. Vamos a estar sentados un buen momento. Vamos a orar por la palabra, vamos a orar por los maestros, vamos a orar por la asamblea. Vamos a orar en esta mañana. Dile al Señor que prepare tu corazón. Dile al Señor que prepare tu corazón para recibir hoy la palabra. Quizá para recibir un llamado a ministrar entre nosotros, o en tu familia, o en el barrio, donde el Señor quiera hacerlo. Padre, en esta mañana suplicamos, abre nuestro corazón y nuestros oídos para recibir y responder a tu palabra. Cuando estamos frente a la exposición de las Escrituras, estamos nada más y nada menos que en la misma presencia de Dios. Este es un momento espiritual, que tu espíritu se mueva, trayendo conocimiento y comprensión espiritual, afinando nuestras convicciones. Señor, sabiendo que tú nos tienes en este lugar y nos has llamado con propósito. Quita toda distracción y no permitas que el enemigo, al que le encanta robar la palabra, no permitas, Señor, sino que esta palabra sea sembrada, germine y dé mucho fruto para tu gloria. Seguimos orando por la asamblea en esta mañana, este ejercicio administrativo. Danos gozo, Señor, al participar, una buena actitud.
Señor, que sea una asamblea de estímulo y edificación mutua también. Y que tú guíes a todos los que van a participar. Hoy oramos para que sigas trayendo consolación, sanidad emocional, física a las familias, Señor, que han enfrentado situaciones difíciles. Hoy oramos por aquellos que están postrados. Hoy oramos por nuestro colega, el pastor Yesid Hidalgo. Gracias por estos reportes que Cata nos comparte cada día, Señor, de avances, de celebración de tu misericordia y de tu poder. Hoy oramos que te manifiestes, Señor, en la vida del pastor Yesid, en la familia Acosta Robles, Acosta Anaya también, Señor. Señor, sigue tú consolando los corazones afligidos y llenándoles de paz, de fortaleza y de gozo. Padre, y en esta mañana oramos por protección espiritual para la iglesia en medio de estas festividades de los carnavales en Barranquilla. Señor, guarda nuestras familias, la iglesia, los corazones. Obra en la ciudad. Sabemos que llegan tantas personas, pero que tu iglesia siga siendo luz en medio de esta sociedad que vive en oscuridad. Padre, y encomendamos a los maestros, a los niños. Glorifícate con poder en medio de nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Maestros salen a sus respectivas clases, niños, adolescentes. Con nosotros el pastor Milton. Continuamos en la serie de Colosenses. Buenos días, iglesia. Buenos días a todos los que hoy nos visitan. El Señor está con nosotros y está a favor de nosotros. Amén. Vamos entonces, mis hermanos, a Colosenses. Estamos en Colosenses ya hace 2 o 3 domingos. Vamos hoy a Colosenses capítulo 1, versículo 21, capítulo 2, versículo 7. Y la exposición de hoy está titulada El llamado de Dios a ser ministros del Evangelio y ministros de su iglesia. El llamado de Dios a ser ministros del Evangelio y ministros de su iglesia. Cantábamos esta mañana unas palabras muy conocidas del Señor Jesucristo, registradas en los evangelios. Esas palabras que Jesús pronunció: la mies es mucha y los obreros son. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es notable, mis hermanos, cómo hoy ha crecido mucho más la mies. El aumento de la población es notable. Cuando vemos el crecimiento de Barranquilla, cómo ha crecido la población en Barranquilla. Mi mamá Ana y los 4 hijos se trasladaron de las casas de la Armada, fiscales por allá por la vía 40, al barrio Paraíso, aquí donde es la casa paterna, ¿verdad? Carrera 71 entre 82 y 83. Todo eso era monte.
Yo crecí siendo correteado por serpientes y ratones, jugando en el monte, al frente, al lado, con Felipe, el papá de Sandra. Dice que íbamos a coger conejos en esos montes, a corretear conejos todo un día. Nunca cogimos nada, pero bueno, era divertido. Todo eso de la 82 para allá era monte. Todo eso de la 74 para abajo era monte. Y miren lo que es eso hoy día. Lo que es eso hoy día, ¿verdad? La población ha crecido tanto. Pero al mismo tiempo, hermanos, han disminuido y están disminuyendo mucho los obreros para la obra del Señor, para llevar a cabo la obra del Señor. Han disminuido y están disminuyendo mucho los obreros para ocuparse en hacer la obra del Señor. Es así, iglesia, que hoy necesitamos urgentemente una multiplicación de obreros para llevar a cabo la obra de Dios en este tiempo y para los tiempos futuros. ¿Te ha llamado Dios a ser un obrero para su sagrada obra? ¿Te ha llamado Dios para ser un obrero en su santo ministerio? ¿Te está llamando Dios? Y ese llamado es el mismo que recibieron los primeros discípulos y apóstoles. Deja lo que haces, deja lo que estás haciendo y ven, sígueme y ven, sírveme. Es un llamado a ser ministro del evangelio, a ser ministro de la iglesia, tiempo completo. ¿Cómo dice la escritura de hoy? Vamos a leer la escritura de hoy. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 21. Esa es la traducción Reina Valera. Pueden buscarla allí o la tenemos aquí en la proyección. Dice así entonces el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 21, carta a los Colosenses. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica, el evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual dice el apóstol, yo Pablo fui hecho ministro, fui hecho por Dios mismo ministro del evangelio. Versículo 24. Seguimos ahí en el 24. Ahora me gozo, dice el apóstol, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, ¿qué dice Pablo a continuación? De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, el apóstol Pablo, ministro del Evangelio, ministro de la iglesia. Y seguimos con capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis, hermanos, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la ciudad de Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿A fin de qué? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, recuerden, Pablo está en cárcel y desde una cárcel escribe, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y terminamos esta lectura con el versículo 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Qué hermosa escritura, ¿verdad? Estos son los 3 puntos para esta mañana. En primer lugar, el ministerio. Vamos a hablar del ministerio. Origen, naturaleza y propósitos. El ministerio. En segundo lugar, el mensaje que anunciamos, que transmitimos como ministros del Evangelio y de la iglesia. Y en tercer lugar, la bendición. Una extraña bendición. La bendición del sufrimiento. La bendición del sufrimiento para los ministros del Evangelio y de la iglesia. Muy bien, mis hermanos, vamos a desarrollar esto en media hora. Bueno, el apóstol Pablo, entonces, en primer lugar, nos habla del ministerio. ¿Cómo se describe él a sí mismo? ¿Cierto? Ya lo hemos leído, cómo se describe a sí mismo. Allí en la parte final del versículo 23, como ministro del Evangelio, ¿verdad? Del cual yo, Pablo, fui hecho ministro del Evangelio. Y también se describe a sí mismo, según el versículo 25, como ministro de la iglesia. Fui hecho ministro de la iglesia. Servidor del Evangelio, servidor de la iglesia. Y dice el apóstol Pablo que esto, según el versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios,
que me fue dada para con vosotros. O como comienza esta carta, ¿cómo comienza el capítulo 1, versículo 1? ¿Quién lo lee? Capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo comienza el apóstol Pablo esta carta? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, según la administración de Dios, según el plan de Dios. Hermanos, este ministerio del que estamos hablando, ministros del Evangelio, ministros de la iglesia, esto es según el plan de Dios, según la voluntad de Dios y no de hombre. Los ministros del Evangelio, los ministros de la iglesia, no son lo que son por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Según la administración de Dios, se le concedió al apóstol Pablo la gracia de ser ministro del Evangelio y ministro de la iglesia. Conocemos desde los evangelios cómo funcionaba esto del llamamiento de Dios a hombres al ministerio, a ser ministros del evangelio y a ser ministros de la iglesia. ¿Cómo funcionaba esto? Jesús hacía un llamado. ¿Cuál es la característica o cuáles son las características de este llamado? Deja todo lo que estás haciendo. Deja todo lo que estás haciendo. Eres un empresario exitoso, deja lo que estás haciendo. Eres un obrero de construcción, deja lo que estás haciendo. Estás estudiando un doctorado en Europa, deja lo que estás haciendo. Y ahora ven, sígueme y sírveme. Sé ahora ministro del evangelio, sé ahora ministro de la iglesia, tiempo completo. ¿Recuerdan a Pedro, el intrépido Pedro? Señor, y nosotros los que hemos dejado todo para seguirte. ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? No hay ninguno que no haya dejado todo para seguirme y servirme, que no reciba más en esta vida y en la porvenir. Y así fue la experiencia del apóstol Pablo. Y así fue la experiencia de los que siguieron a los apóstoles como Timoteo, Tito, Bernabé. Es decir, este llamamiento y la manera como se llevó a cabo este llamamiento a los primeros discípulos y a los apóstoles es el referente para cómo hoy Dios sigue llamando, de la misma manera. Deja todo lo que estás haciendo. Y ven, sígueme y ven, sírveme como ministro del evangelio y como ministro de la iglesia. Ahora, es claro también el apóstol en señalar el propósito de este llamado de Dios, según el plan, según la voluntad de Dios y no según hombre. Porque hay muchos que se meten en el ministerio no por llamado de Dios, sino por otras cosas, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 25, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Y ahí va el propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Y en esa primera frase o sola frase, el apóstol Pablo está definiendo propósito. Este llamamiento, este ministerio como ministro del evangelio y de la iglesia tiene propósito definido y claro. Qué importante es esto, hermanos, porque se pierde tanto el propósito, somos tan tentados a dejar el propósito,
Los ministros del Evangelio y de la iglesia tenemos que tener bien grabado el propósito en nuestro corazón y en la puerta de nuestra oficina y en la puerta de nuestro cuarto. ¿Cuál es el propósito de ese sagrado y santo llamamiento? Como ministros del Evangelio y ministros de la iglesia, ¿verdad? Que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Uy, eso está muy pequeñito. Y entonces, a continuación, el apóstol Pablo describe eso en detalle, la finalidad de anunciar cumplidamente la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y lo voy a mencionar nada más. Lo voy a mencionar para que ustedes lo revisen también ahí en el texto bíblico. Él dice, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y ese anunciar cumplidamente es algo como fielmente, según lo que se me encargó, de acuerdo a lo que se me encargó, fielmente lo que se me dio, lo que se me encargó, anunciarlo y perseverar fielmente en este anuncio. Hermano, yo le doy gracias al Señor y Dios sabe que esta siempre ha sido una petición que le he hecho a Dios a lo largo de 40 años como ministro del Evangelio y ministro de la iglesia. Ayúdame a permanecer fiel. Ayúdame a terminar siendo fiel. Que yo anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Hay momentos que quise tirar la toalla, cambiar de oficio, por los padecimientos y sufrimientos propios de ser ministros del Evangelio o ministros de la iglesia. Pero la gracia de Dios perseveró en mí y no mi fragilidad, mis errores o las tentaciones. Permanecer, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y esto con varios propósitos. Voy a mencionarlos, varias finalidades. Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Judío, gentil, rico, pobre, profesional, obrero, hombre, mujer, niño, adolescente. Presentar perfecto en Cristo Jesús. Anunciar cumplidamente la palabra de Dios, y esto es el Evangelio de Jesucristo, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, o como Pablo lo dice en otra ocasión, hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Cristo sea formado en cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Qué más dice aquí? Eso lo dice el 1:28. El 2:1 dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. 2:1. En el 2:2 dice, para que ustedes alcancen, echen mano de todas las riquezas que proceden de un pleno entendimiento del Evangelio. Pues en el Evangelio de Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este mensaje es como un tesoro, y en este tesoro están escondidos para ti, para que tú los tomes y los lleves a tu vida y a tu vida de hogar y de matrimonio y laboral. Todos los tesoros, las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Y esta es la finalidad, que tú alcances todas las riquezas que proceden del pleno entendimiento del Evangelio de Jesucristo. Pero también otra finalidad de anunciar cumplidamente la palabra de Dios es el 2:4. 2:4 dice, para que nadie les engañe. Anuncia cumplidamente la palabra de Dios para que nadie engañe, ¿verdad? Con argumentos persuasivos a la iglesia, con falsos evangelios corrompidos, para velar por un buen orden de los creyentes y que permanezcan firmes en la fe en el Evangelio de Jesucristo. Y también dice,
anuncia cumplidamente la palabra de Dios en el 2:6-7, 2:5-6, para que anden y permanezcan firmes en la fe del evangelio, arraigados y sobre edificados en él, y así confirmados en la fe de Cristo, ¿verdad? Y dice también 2:7, y de esta manera abunden en acciones de gracias por la suficiencia de las gloriosas riquezas contenidas en el evangelio de la preeminencia de Jesucristo para nosotros, para esta presente vida y para la vida eterna. Miren qué glorioso es este ministerio, este propósito de ser ministros del evangelio y ministros de la iglesia. Pero cuán fácil es perder este norte, cuán fácil es perder este propósito y estas finalidades para los llamados. En segundo lugar, el mensaje. El mensaje que transmitimos como ministros del evangelio y de la iglesia. El evangelio es descrito aquí en este pasaje que hemos leído, mis hermanos, como el misterio oculto en el pasado. Podemos concretarlo diciendo oculto en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Pero que ahora ha sido manifestado por medio de Jesucristo, los apóstoles y en el Nuevo Testamento. El evangelio estuvo escondido desde los siglos y edades. Y eso de que estuvo escondido es que no había sido revelado plena y completamente en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, en el Antiguo Pacto. El evangelio no había sido revelado completa y plenamente. Pero ahora sí, por medio de Jesucristo mismo, los apóstoles y por supuesto el Nuevo Testamento que da registro de todo esto. Hermanos, eso nos lleva a entender entonces que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Génesis en adelante, comunica una sola historia y una sola verdad. Esa sola historia es la historia de la salvación. Ese solo y único mensaje es el evangelio de Jesucristo, que en el Antiguo Pacto, que en el Antiguo Testamento estuvo escondido y que ahora es manifestado a nosotros por medio de Jesús, los apóstoles y el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo leo la Biblia, por ejemplo, el relato de la creación, la caída, el diluvio, el llamado de Dios a Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia, las leyes y los mandamientos antiguos, toda la historia de Israel con sus jueces, con sus reyes, con sus aciertos y demasiados fracasos, los profetas, los salmos, los proverbios, cantar de los cantares, todo el Antiguo Testamento y toda la historia del Antiguo Testamento nos habla del evangelio. Todavía de una manera no completamente clara y abierta, escondido. El misterio que estuvo escondido desde los siglos y desde las edades. Pero la Biblia toda, hermano, toda es una sola historia y es un solo mensaje. La Biblia es una sola historia y es un solo mensaje. Es la historia de la salvación por medio de la fe en Jesucristo y un solo mensaje: la salvación de Dios para el pecador por medio de la persona y de la obra de su Hijo Jesucristo. Amén. Y ese es el desafío de cómo leemos la Biblia, cómo la entendemos, cómo la enseñamos y cómo la practicamos. ¿Verdad? El evangelio de Jesucristo también, dice aquí el apóstol Pablo, es como un gran tesoro
que contiene y en el cual están escondidas las riquezas gloriosas de la sabiduría y del conocimiento espiritual. Y todas estas riquezas ahora las recibimos nosotros y las manifestamos por medio de nuestra vida y en nuestro andar. Pablo dice aquí que el evangelio es Cristo manifestado. El evangelio revelado, dado a conocer, es Cristo manifestado en mí, en ustedes y por medio de nosotros, hasta que participemos completamente de la gloria de Jesús. Es decir, Cristo se ha formado en nosotros como individuos, pero también como una nueva humanidad. Y así alcancemos, dice, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto habla de nuevas personas, de una nueva humanidad, de una nueva creación, donde crecemos en la semejanza de Cristo y donde Cristo cada vez más es el primero entre nosotros, muchos hermanos de todo pueblo, nación y tribu, una nueva humanidad para el reino eterno de Dios nuestro Padre. Y dice aquí también el apóstol Pablo que esto es lo que anunciamos, el evangelio es lo que anunciamos. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el evangelio lo anunciamos, amonestando y enseñando en toda esta sabiduría a todo hombre, hacia esa nueva humanidad en Cristo, en el reino eterno de nuestro Padre. El mensaje al cual los ministros del evangelio, los ministros de la iglesia han sido llamados a transmitir. Y por último, la bendición del sufrimiento para los ministros del evangelio. ¿Cómo dice el capítulo 1, versículo 24? Miren cómo dice, 1:24. Pablo dice, recuerden que Pablo está prisionero cuando dice esto, cuando escribe esto. Y está prisionero por causa del evangelio, como ministro del evangelio, como ministro de la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro. Dice el apóstol, cumplo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Jesucristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, hermanos, nosotros entendemos, así es, que ya el sufrimiento de Cristo en la cruz para nuestra redención, para la expiación de nuestros pecados, para nuestra justificación, claro, fue completado, consumado es. Pero aquí está hablando de otro sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Del cual ahora Pablo y los ministros del evangelio y los ministros de la iglesia somos participantes. Y somos participantes de este sufrimiento no como una tragedia o como una maldición. Para Pablo, estar preso por causa del evangelio no era una tragedia, no era una maldición, era un gozo, una alegría, una satisfacción, un honor, una honra. Porque estoy participando de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Estoy participando de los sufrimientos de Cristo para que otros sean añadidos al cuerpo de Cristo. Y estoy participando de los sufrimientos de Cristo para que los que están en el cuerpo de Cristo crezcan en madurez, en santidad, crezcan más y más conforme a Jesucristo. ¿verdad? Participo. Y él dice, con gozo, ¿cierto? Así es que dice, me gozo.
Para Pablo, definitivamente, este sufrimiento es una bendición. Ay, pero es que eso de ser pastores, hay tanto sufrimiento. Sufrimientos económicos, privaciones de una cosa y otra, angustias y afanes. Lo que falta a los sufrimientos de Jesucristo por su iglesia. Para el apóstol Pablo era una bendición cumplir lo que faltaba. Cumplir lo que faltaba a los sufrimientos de Cristo por adherir otros a la iglesia y por el crecimiento de los miembros de la iglesia. Hermanos, el sufrimiento se ha vuelto hoy día, de pronto más que en otras épocas y del pasado, la excusa mayor para evadir el llamado de Dios y huir del llamado de Dios y huir del ministerio de ser ministro del evangelio y ministro de la iglesia. El sufrimiento. ¿Qué ha cambiado, hermanos? En la iglesia, ¿qué ha cambiado en nosotros? Que para el apóstol Pablo era una bendición, para nosotros es la excusa para huir y resistirnos a responder al llamado de Dios. Tenemos hoy mucho más temor a obedecer al llamado original de Jesús. Deja todo lo que estás haciendo. Ven, sígueme, ven y sírveme. Y se nos ha olvidado y hemos dejado de creer o no sabemos que el que nos llama y nos invita a ser ministros del evangelio, ministros de la iglesia, ese mismo que nos llama y nos invita, ese nos paga. Ese nos sostiene, ¿verdad? Ese nos da el valor y la fuerza. Ese nos ayuda y nos acompaña siempre, aunque los demás nos dejen solos. Que no sea más el sufrimiento por causa del evangelio y de la iglesia tu resistencia al llamado de Dios. Como el apóstol Pablo, démosle la bienvenida al sufrimiento por causa de Cristo, por causa del evangelio, por causa del servicio a la iglesia del Señor. Démosle la bienvenida. No sigas peleando con el sufrimiento, dale la bienvenida. Porque estás cumpliendo lo que falta a los sufrimientos de Cristo por su iglesia, ¿verdad? Por su iglesia. Hermanos, ¿cuál es nuestra realidad en la IBM? Gran número de pastores de la IBM nos estamos envejeciendo, aunque por ahí me decían ahorita, pastor, usted no envejece, usted es el mismo. Gran número de pastores nos estamos envejeciendo, nos estamos pensionando, ¿verdad? Ya creo que todos saben que en abril, si Dios quiere, recibo mi pensión. Nos estamos pensionando, nos estamos enfermando, ¿verdad? Ahí tenemos a nuestro pastor Yesid. Estamos partiendo a la presencia del Señor, nuestro pastor Carlos, ¿cierto? Y así, miren hacia la IBM, el pastor Jaime, el pastor Martín, el pastor Carlos Acosta, el pastor Juan Conel, el pastor Heraldo, el pastor Bedel, el pastor Yesid, el pastor Santander, el pastor Barbudo. Y la lista es larga. Ya estamos concluyendo esta etapa de pastores de la iglesia. Gracias a Dios por los pastores más jóvenes, ¿verdad? Gracias a Dios por el pastor David. Qué bendición, qué regalo de Dios tener a David como pastor entre nosotros, ¿verdad?
Gracias a Dios por Carlos Rodríguez, por Luis Puello, por Edinson Angarita, por Alejandro el Africano, por José Luis Pedrosa, que acaba de salir de ser anciano de la iglesia Príncipe de Paz en Los Olivos, con su esposa y sus 2 niñas era anciano allí para ser pastor allá en el Zapal, en medio del monte. Y cuando yo lo entrevistaba, yo le decía, hermano, pero usted sabe para dónde va, y usted tiene 2 niñas, y yo pensaba que él se me iba a arrugar. Dice, no, hermano, para mí eso es un privilegio. Bueno, porque él me había contado, él es hijo de pastor, y su pastor fue un pastor de esos pioneros, que se metió en el monte y la cosa, y sufrieron muchas limitaciones y penurias, etcétera. Entonces yo pensaba que con esa experiencia y este trasfondo, él me iba a decir, no, yo no quiero repetir esa historia de mi papá para los hijos míos, para la esposa mía. Y me dijo, no, pastor, al contrario, yo quiero imitar a mi papá. Yo quiero ser un imitador de mi papá. Wow. Yo dije, este es. Ya está, en Zapal, Córdoba. Pelado. Hermanos, en este salón, aquí mismo, sentado donde está sentado Hernán, por ahí, hace 45 años, eso es mucho rato, el Señor me llamó a ser ministro del Evangelio y ministro de la iglesia. Siendo yo un pelado de 17 años, estaba ahí sentado. ¿Verdad? Esa noche, ese fue un sábado por la noche, había venido un grupo de estudiantes y de profesores de Medellín, del Seminario Bíblico de Colombia, y acá ellos predicaron, dieron testimonio, pasaron pues las diapositivas. Yo estaba en esos días de mi vida, ya había graduado del colegio. Pensé que la voluntad de Dios para mi vida era ser un médico, estaba convencido de eso, de ser un cirujano, un cardiólogo, convencido de eso. Dios me cerró todas las puertas por todos lados, todos mis compañeros pasaron sin ningún problema. Dios me cerró a mí completamente las puertas. ¿Qué entendí? No era eso. Pero entonces, ¿qué era? No sabía. Totalmente perdido y desorientado. Esa noche, predicando aquí la palabra del Señor, estos hermanos que estaban capacitándose para el ministerio, Dios los usó para hablarme a mí y ahí comencé yo a llorar. Eso es, ¿verdad? Me acompañaron a la casa esa noche, hablaron con mi papá y con mi mamá y mi papá dice esto. Pues sepan que desde que yo me convertí a Cristo, he estado orando todo el tiempo para que uno de mis hijos, somos 5, uno de mis hijos recibiera ese llamamiento de parte de Dios. Ahí está. ¿Verdad? A los 17 años fui a Medellín a entrenarme para enseñar la palabra de Dios. Hermano, ya eso hace 45 años. 45 años. Tenía 17 años. No fui rebelde por la gracia de Dios. Qué responsabilidad y honor que nos da el Señor en participar de su santo llamado y sagrado ministerio. En esta asamblea vamos a escuchar la presentación de un programa o ministerio que hemos llamado Obreros en Formación. En la asamblea lo presentaremos, ya ha sido presentado a todo el liderazgo y a muchas personas acá. Y termino en esta mañana entonces repitiendo la pregunta: ¿ha sido tu llamado? ¿Estás siendo llamado por el Señor a ser ministro del Evangelio, ministro de la iglesia, tiempo completo o medio tiempo? Déjalo todo. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo responderás si Dios te llama hoy, mañana? O si tu hijo te dice, como yo le dije a mi papá y mi papá salió con esa: es que yo he venido pidiendo a Dios desde que me convertí por esto. No pasó así con mi hermano Rodman. Mi hermano Rodman quería ser militar, seguir la carrera militar de mi papá. ¿Y saben qué hizo mi papá? Se encargó de sacarle esa idea del corazón y de la mente.
Hoy en día, un hijo de Roman es militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero en el caso del llamado a ministerio, mi papá dijo, sí, yo he estado pidiendo por eso. ¿Qué tal si un hijo tuyo sale con esas? Y tus sueños es que él sea, mejor dicho, el empresario exitoso, el futbolista exitoso, y te sale con esas, de que él cree que Dios lo está llamando a tiempo completo para ser ministro del evangelio y ministro de la iglesia. ¿Lo apoyarás como mi padre me apoyó y mi madre me apoyaron? Como esta iglesia me apoyó. Yo salí de aquí de 17 años, hermanos, enviado a Medellín. De aquí salí yo a los 17 años. Curioso que comencé aquí y terminé por acá. Ahora, hermanos, amén. Ustedes saben, hermanos, que en esta etapa de mi vida ya Dios me está moviendo a un ministerio más de mentor, de entrenador, de asesor de nuevos pastores. Y estamos orando por eso, pero vamos a permanecer aquí con ustedes. Pero también más enfocados ya en esta etapa de nuestra vida, como es propio de ya los pastores como nosotros que nos vamos pensionando, etcétera, etcétera. Bueno, mis hermanos, termino con esta verdad. Las puertas que se cierran para tus planes y proyectos personales, como pasó conmigo con el tema de la medicina, la cardiología, y como pasó y pasa con muchos hombres llamados por Dios que registra la Biblia, y como pasa con muchos hombres que conozco, ¿verdad? Donde las puertas se cierran para tus planes y proyectos personales. Esa puerta que se cierra puede ser la voz de Dios gritándote: deja todo lo que haces y sígueme. Las puertas cerradas pueden ser el megáfono de Dios para tu vida, que te llama: déjalo todo, sígueme y sírveme. Vamos a orar. Tú estás aquí, Señor, el Dios que llamó a Mateo, el Dios que llamó a Pedro, a Juan, el Dios que llamó a Pablo, a Timoteo, a Bernabé, el Dios que me llamó a mí, el Dios que llamó al pastor David, al pastor Carlos Acosta, al pastor Yesid. Eres el Dios que nos llama hoy, que nos llama hoy. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogamos al Señor de la mies que levante obreros para su mies. ¿Qué es tu respuesta en esta mañana? ¿Qué es tu respuesta en esta mañana? Heme aquí, Señor. Señor, tú sabes que tengo tantas dudas, tantos temores, tantas luchas con esto. No sé si es así o no es así, o soy yo o eres tú. Pero ¿cómo que va a pasar con esto y qué va a pasar con aquello, Señor? Yo no tengo lo que se necesita para eso. El Señor entiende todo eso. Y Él está contigo a tu lado para acompañarte y ayudarte a responder a ese llamado. Levantémonos y cantemos la canción nuevamente. La mies es mucha. Levantémonos todo y
Y responde al Señor en esta mañana, responde al Señor. Hola. La misa es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Vamos a decirle nuevamente al Señor. La mesa es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Díselo al Señor. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Amén, 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 amén. Hermanos, saludémonos unos a otros. El boli y seguimos con la asamblea.